¿Alguna vez te has sentido atrapada por una obligación que no podías explicar ni siquiera a ti misma? ¿Te has preguntado por qué sigues haciendo algo que te drena el alma, mes tras mes, año tras año, sin cuestionarlo jamás, sin detenerte a pensar si realmente tiene sentido o si te está destruyendo por dentro? Pues déjame contarte mi historia, porque lo que me pasó cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad, el precio que pagamos por mantener la paz, y sobre todo, lo que significa honrar la memoria de alguien que amamos. Mi nombre no importa en realidad, pero mi historia sí importa, y necesito compartirla contigo porque tal vez, solo tal vez, te reconozcas en mis palabras, en mi dolor, en este viaje que he recorrido y que todavía me tiene procesando emociones que ni siquiera sabía que existían. Durante 5 largos años, le envié $380 a mi suegra cada santo mes sin falta, sin chistar, sin protestar. 5 años completos. 60 pagos exactos. $22,800 en total. Recuerdo la cantidad exacta porque la he calculado tantas veces que ya perdí la cuenta. Acostada en mi cama sin poder dormir, mirando el techo como si ahí estuvieran escritas las respuestas que buscaba, preguntándome una y otra vez si estaba haciendo lo correcto o si era la tonta más grande que jamás había existido sobre la faz de la tierra. Todo comenzó de una manera que parecía inocente. O al menos eso es lo que me repetía cada vez que entraba a mi cuenta bancaria y configuraba esa transferencia mensual que se convirtió en parte de mi rutina, como cepillarme los dientes o tomar café por la mañana. Mi esposo había fallecido de repente. Un infarto fulminante a los 42 años que nadie vio venir. Y mucho menos yo, que dormía a su lado cada noche. Una mañana me dio un beso de despedida. Me dijo que me amaba con esa voz adormilada que tanto me gustaba. Se quejó de un ligero dolor en el pecho que según él probablemente era solo indigestión por haber cenado demasiado pesado la noche anterior, y para el mediodía ya se había ido de este mundo. Así de simple y así de devastador. Sin advertencia, sin oportunidad de despedirme como se debe, sin tiempo para prepararme para el tsunami de dolor que me iba a tragar completamente y escupirme como una versión irreconocible de mí misma. En esas primeras semanas después de su muerte, estaba literalmente ahogándome en un mar de sufrimiento. No podía comer porque todo me sabía a cartón. No podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos lo veía a él. No podía pensar con claridad porque mi cerebro parecía envuelto en una neblina espesa y pegajosa. Todo, absolutamente todo me lo recordaba. Desde la taza de café que usaba cada mañana, hasta la marca que dejó su cuerpo en el sofá, donde siempre se sentaba a ver las noticias de la tarde. Su madre, Patricia, me llamó 3 días después del funeral cuando yo todavía estaba en piloto automático, funcionando mecánicamente pero sin estar realmente presente. Su voz sonaba diferente, tensa de una manera que nunca le había escuchado antes, y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, algo urgente que no podía esperar. Recuerdo que mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, preguntándome qué demonios podía ser tan importante como para discutirlo, cuando mi mundo entero acababa de colapsar. Cuando apenas podía recordar si me había cepillado los dientes esa mañana o no. Vino a mi casa esa misma tarde. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina donde su hijo y yo habíamos compartido miles de comidas, risas, planes, sueños, y me miró directamente a los ojos con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Me dijo que su hijo, mi amado esposo, la había estado ayudando económicamente cada mes. $380, dijo con voz quebrada, la cantidad exacta de su pago de hipoteca mensual. Había estado haciéndolo durante años, me explicó, desde que su propio marido la había dejado sin nada más que deudas y promesas rotas que nunca se cumplieron. Tenía 67 años, vivía con un ingreso fijo que apenas le alcanzaba para sobrevivir, y sin esa ayuda mensual, perdería su casa. Me dijo con desesperación en cada palabra. La casa donde mi esposo había crecido, donde sus recuerdos de infancia vivían en cada rincón, donde su padre le había enseñado a andar en bicicleta en el camino de entrada, y donde su madre le había curado las rodillas raspadas, y le había leído cuentos antes de dormir. Me quedé ahí sentada, completamente atónita, porque mi esposo jamás me había mencionado esto. Ni una sola vez en nuestros 12 años de matrimonio me había dicho que estaba apoyando económicamente a su madre. Habíamos compartido todo, o eso creía yo. Tomábamos decisiones juntos, planeábamos nuestro futuro juntos, soñábamos juntos, éramos un equipo. Pero esta obligación financiera tan significativa, me la había ocultado por completo.
Patricia debe haber visto el shock en mi cara porque rápidamente se apresuró a explicar que él probablemente no quiso cargarme con eso, que era ese tipo de hombre, siempre cuidando de todos los demás antes que de sí mismo, siempre asegurándose de que todos a su alrededor estuvieran bien, incluso si eso significaba sacrificar sus propias necesidades. Y Dios mío, ¿no era esa la pura verdad? Mi esposo había sido la persona más desinteresada que jamás conocí, siempre poniendo a los demás primero, siempre asegurándose de que todos estuvieran bien, aunque él estuviera muriendo por dentro. Entonces, cuando su madre me pidió, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por el dolor, si podía continuar lo que su hijo había comenzado, ¿qué demonios podía decirle yo? ¿Cómo podía negarme? ¿Cómo podía mirar a esta madre afligida que acababa de perder a su único hijo y decirle que no? Estaba ahogándome en mi propio dolor, apenas funcionando, tomando decisiones que probablemente no tenía por qué estar tomando en ese estado mental. Pero en ese momento, con su dolor reflejando el mío como en un espejo distorsionado, dije que sí. Le prometí que continuaría enviando ese dinero cada mes sin falta. Le prometí que no perdería su casa, que no se quedaría en la calle. Le prometí que aunque su hijo ya no estuviera, ella no sería abandonada, que yo me encargaría de cuidarla como él lo habría querido. Y así fue como comenzó todo esto. Esta obligación que me consumiría durante los próximos 5 años, este peso que cargaría sin entender realmente por qué se sentía tan pesado, tan asfixiante, tan profundamente equivocado, aunque seguía diciéndome a mí misma que era lo correcto, que era mi deber, que era lo que mi esposo habría querido. El primer pago fue fácil. Si es que se puede llamar fácil a cualquier cosa cuando estás navegando por la pesadilla que es el duelo temprano, cuando cada día se siente como escalar una montaña con los pies descalzos sobre vidrios rotos. Configuré una transferencia automática desde mi cuenta corriente a la suya, programada para el primer día de cada mes. $380 exactos. Apenas pensé en ello ese primer mes, ni el segundo, ni siquiera el tercero, para ser completamente honesta. Estaba demasiado ocupada lidiando con todo lo demás, las reuniones interminables con abogados, los reclamos de seguros que parecían diseñados para volverme loca, el papeleo sin fin que viene con la muerte de alguien, las llamadas telefónicas de amigos y familiares que no sabían qué decir, pero sentían que tenían que decir algo, cualquier cosa para llenar el silencio incómodo. Pero a medida que los meses se convirtieron en 1 año, y luego en 2 años completos, empecé a sentirlo de verdad. No solo la presión financiera, aunque esa ciertamente era muy real y me mantenía despierta por las noches, sino algo más profundo y más perturbador que no podía nombrar pero que estaba ahí, presente, constante. Cada vez que llegaba el primero del mes y veía esa transacción en mi estado de cuenta bancario, sentía este nudo en el estómago, este resentimiento que me daba vergüenza reconocer siquiera ante mí misma porque, ¿qué clase de persona se resiente por ayudar a una anciana viuda? $380 no suena como mucho, ¿verdad? Es menos de 400. Es una cantidad que muchas personas gastan en salir a cenar o en comprarse ropa nueva. Pero cuando eres una viuda viviendo con un solo ingreso, cuando estás tratando de descubrir cómo pagar tu propia hipoteca y tus propias cuentas y mantener la cabeza apenas fuera del agua, $380 se vuelven significativos. Se vuelven la diferencia entre sentirte segura y sentir que estás constantemente a una emergencia de distancia del desastre total. Eran los víveres para 2 semanas completas. Era el pago de mi coche. Era la diferencia entre dormir tranquila y despertar a las 3 de la mañana preguntándome cómo iba a llegar a fin de mes. ¿Te ha pasado alguna vez que sabes que algo no está bien, pero no puedes identificar exactamente qué es lo que está mal? Cuéntamelo en los comentarios si alguna vez te has sentido así, porque necesito que entiendas que no estaba imaginando cosas. Aunque traté de convencerme de eso durante demasiado tiempo, aunque me dije una y otra vez que estaba siendo egoísta, que estaba siendo una mala persona por siquiera cuestionarlo. Patricia me llamaba ocasionalmente, siempre agradable, siempre preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si estaba comiendo bien, pero nunca, ni una sola vez, reconociendo los pagos mensuales que yo estaba haciendo religiosamente. Era como este acuerdo tácito entre nosotras. Esta cosa que ambas sabíamos que existía, pero de la que nunca hablábamos directamente, como si mencionarlo en voz alta fuera a romper algún tipo de hechizo o a hacer que todo se viniera abajo. Me contaba sobre sus reuniones del club de lectura donde aparentemente había mucho drama entre señoras mayores, sobre sus actividades en la iglesia donde era muy activa,
sobre los chismes de sus vecinos que francamente no me interesaban, pero escuchaba de todas formas. Y yo la escuchaba y daba las respuestas apropiadas mientras pensaba en esos $380 saliendo de mi cuenta como un reloj cada mes. A veces pensaba en mencionarlo, tal vez sugerir que habláramos sobre cuánto tiempo continuaría este arreglo, o si tal vez había otras opciones para ella, programas de ayuda del gobierno o algo así, pero cada vez que abría la boca para decir algo al respecto, recordaba su cara ese día en mi cocina. Recordaba las lágrimas y la desesperación, y tragaba las palabras de vuelta. Porque ¿quién era yo para quitarle lo único que su hijo le había proporcionado? ¿Quién era yo para deshonrar su memoria negándome a continuar con su bondad? Eso es lo que me decía a mí misma, una y otra vez, como un mantra disfuncional, incluso mientras el resentimiento crecía y se pudría dentro de mí, como una herida infectada que me negaba a tratar, porque admitir que estaba ahí significaría admitir que era una mala persona. Mis amigas empezaron a notar cambios en mí que yo pensaba que estaba ocultando perfectamente bien. Estaba cancelando planes con más frecuencia, inventando excusas sobre estar cansada o ocupada, o simplemente no tener ganas de salir, cuando la verdad era que estaba vigilando cada centavo que gastaba, calculando y recalculando mi presupuesto obsesivamente, tratando de descubrir cómo hacer que todo funcionara sin admitir que me estaba hundiendo lentamente. Empecé a comprar marcas genéricas en lugar de los productos que prefería. Empecé a saltarme mis citas mensuales en el salón de belleza que antes consideraba sagradas. Empecé a decir que no a los pequeños lujos que alguna vez habían hecho que la vida se sintiera un poco más brillante, un poco más llevadera. Me decía que estaba bien, que estaba siendo responsable, que esto era lo que mi esposo habría querido que hiciera, que me habría sentido orgulloso de mi sacrificio. Pero tarde en la noche, cuando no podía dormir y la soledad se sentía como si fuera a aplastarme completamente, me preguntaba si esto era realmente lo que él habría querido para mí. ¿Habría querido que luchara tanto económicamente? ¿Habría querido que sacrificara mi propia seguridad y paz mental? ¿Habría querido que cargara con este peso sola sin nadie con quien compartirlo o siquiera hablar de ello? Empecé a tener sueños sobre él, sueños tan vívidos que me despertaba confundida sobre si habían sido reales o no. Estaba parado en la puerta de nuestro dormitorio y yo intentaba preguntarle sobre el dinero. Trataba de entender por qué nunca me lo había dicho, pero cada vez que abría la boca para hablar, no salía ningún sonido. Me despertaba frustrada y confundida, sintiendo que había algo importante que necesitaba saber, algo que él estaba tratando de decirme pero que no podía comunicar. El segundo año se convirtió en el tercer año casi sin darme cuenta, y me encontré cayendo en una especie de rutina entumecida que era más fácil que enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. El pago salía automáticamente. Apenas lo registraba ya. Solo otra cuenta entre muchas cuentas. Otra obligación entre muchas obligaciones que componían mi vida gris y monótona. Pero debajo de ese entumecimiento, algo más estaba creciendo. Una voz silenciosa que seguía volviéndose más fuerte cada día, haciéndome preguntas que no quería responder porque las respuestas me aterrorizaban. ¿Por qué mi esposo me había ocultado esto? ¿Qué más me había ocultado que yo no sabía? ¿Y por qué me sentía tan enojada con él a veces, furiosa con un hombre muerto que no podía defenderse ni explicarse, lo cual solo me hacía sentir más culpable encima de todo lo demás que estaba sintiendo? Empecé a darme cuenta de que el duelo es complicado, mucho más desordenado de lo que nadie te dice cuando te ofrecen sus condolencias vacías en el funeral. Está lleno de contradicciones y sentimientos que se supone que no debes tener, sentimientos que te hacen cuestionarte si eres una persona terrible. Amaba a mi esposo desesperadamente, lo extrañaba con un dolor que nunca realmente desaparecía del todo, pero también estaba enojada con él por dejarme, por morirse, por guardar secretos, por ponerme en esta situación imposible con su madre sin darme ninguna herramienta para manejarla. Y no podía decirle esto a nadie porque ¿quién lo entendería de verdad? ¿Quién no me juzgaría por resentir a una anciana que solo quería mantener su casa? ¿Quién no pensaría que era egoísta y sin corazón, una mala nuera, una viuda terrible? Así que guardé todo adentro. Seguí enviando el dinero religiosamente. Seguí fingiendo que todo estaba bien incluso mientras sentía que me estaba desapareciendo lentamente bajo el peso de todo esto. Dejé de salir en citas. Dejé incluso de pensar en la posibilidad de conocer a alguien nuevo algún día, porque ¿cómo podía explicar esta situación a cualquier persona? ¿Cómo podía traer a alguien a mi vida cuando estaba financiera y emocionalmente atada a la madre de mi esposo muerto en este extraño arreglo no hablado que me estaba consumiendo? Me sentía congelada en el tiempo, atrapada en una vida que no había elegido conscientemente, incapaz de avanzar pero también incapaz de retroceder.
existiendo en este limbo gris donde los días se fundían uno en otro sin significado ni propósito real. La cosa sobre los secretos y los acuerdos no hablados es que tienen una manera de envenenar todo a su alrededor, como una toxina invisible que se filtra en cada grieta. Mi relación con Patricia se mantuvo cordial en la superficie, educada, apropiada, pero había esta tensión subyacente que no podía nombrar, este sentimiento de que ambas estábamos interpretando papeles en una obra de teatro para la cual ninguna de nosotras había hecho audición. Ella a veces hacía comentarios sobre lo agradecida que estaba de tenerme en su vida, sobre cómo era como una hija para ella, sobre cómo no sabía qué haría sin mí, y cada vez que decía algo así, sentía esta oleada de emociones que no podía desenredar ni entender completamente, calidez mezclada con resentimiento, obligación mezclada con culpa, afecto genuino mezclado con ira, todo arremolinándose junto en algo tóxico y confuso que me revolvía el estómago. Durante el tercer año, tuve un susto de salud que me obligó a echar un vistazo duro y honesto a mi vida, a confrontar cosas que había estado evitando. No fue nada potencialmente mortal, gracias a Dios, solo algunos problemas relacionados con el estrés que me llevaron a la sala de emergencias una noche con dolores en el pecho que resultaron ser ansiedad severa, no un ataque cardíaco como había temido. Pero acostada en esa cama de hospital, conectada a monitores que pitaban constantemente, siendo interrogada sobre mis niveles de estrés y mi estilo de vida por médicos que parecían genuinamente preocupados, tuve este momento de claridad, que fue tanto aterrador como liberador al mismo tiempo. Me di cuenta de que me estaba matando lentamente tratando de honrar una promesa que había hecho en las profundidades del duelo a una mujer que nunca, ni una sola vez, me había preguntado cómo estaba realmente, o si este arreglo era sostenible para mí, si me estaba destruyendo poco a poco. El doctor me recomendó terapia. Y por primera vez desde la muerte de mi esposo, realmente fui en serio. Encontré una consejera de duelo que se especializaba en pérdidas complicadas, en situaciones donde el dolor se mezcla con otras emociones difíciles, y en nuestra tercera sesión, finalmente le conté a alguien sobre el dinero. Le conté sobre los pagos mensuales que hacía religiosamente, sobre el resentimiento que crecía como un cáncer, sobre la culpa que me carcomía, sobre sentirme atrapada y enojada y tan terriblemente confundida. ¿Y sabes qué me dijo? Me hizo una pregunta que lo cambiaría absolutamente todo, que haría que todo mi mundo se viniera abajo y se reconstruyera de una manera completamente diferente. ¿Alguna vez verificaste que tu esposo realmente estaba enviando este dinero? ¿Alguna vez pediste ver estados de cuenta bancarios o revisar sus registros financieros? Me quedé ahí sentada en un silencio atónito porque nunca, jamás, se me había ocurrido cuestionar la historia de Patricia. ¿Por qué mentiría sobre algo así? ¿Qué posible razón podría tener para engañarme de esa manera? Pero la semilla estaba plantada, y una vez que estaba ahí, no podía ignorarla por mucho que lo intentara, por mucho que quisiera volver a la ignorancia que había sido tan dolorosa pero al menos familiar. Esa noche, llegué a casa e hice algo que probablemente debería haber hecho 5 años antes, algo que habría evitado tanto dolor y tanta confusión. Revisé los registros financieros de mi esposo, los que había guardado en cajas después de su muerte, y almacenado en el garaje porque no podía soportar mirarlos, porque cada papel con su nombre me rompía el corazón de nuevo. Pasé horas y horas revisando viejos estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, cuentas de inversión, buscando evidencia de esos pagos mensuales a su madre que supuestamente habían estado ocurriendo durante años, y no encontré nada, absolutamente nada. Ni una sola transferencia de $380 a Patricia. Ni en el año antes de que muriera, ni en el año anterior a eso, ni nunca en ningún registro que pudiera encontrar por más que busqué. Revisé todo 3 veces, pensando que debía estar perdiendo algo, que debía haber alguna otra cuenta que no conocía, algún método de pago que no estaba considerando, pero no había nada de nada. Mi esposo había sido meticuloso con el mantenimiento de registros. Todo estaba organizado y documentado perfectamente, y no había absolutamente ninguna evidencia de que hubiera estado apoyando a su madre financieramente de ninguna manera, forma o modalidad. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras la realización me golpeaba como un camión de carga a toda velocidad. Patricia había mentido. Me había mentido descaradamente. Me había mirado directamente a los ojos durante el peor momento de mi vida y me había contado una completa fabricación, una mentira calculada y cruel, y yo le había creído sin hacer ni una sola pregunta. Durante 5 largos años, había estado enviándole casi $400 al mes basándome en una mentira absoluta, en una manipulación despiadada de mi confianza y mi dolor. $22,800.
Eso es lo que me había costado mi confianza ciega y mi vulnerabilidad causada por el duelo. Eso es lo que había perdido por no hacer las preguntas correctas en el momento correcto. La rabia que me llenó en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado jamás en toda mi vida. Era caliente y fría al mismo tiempo, ardiendo en mi pecho, pero haciendo que mis extremidades se entumecieran como si estuviera en shock. Quería gritar hasta quedarme sin voz. Quería romper algo. Quería conducir hasta su casa inmediatamente y exigir una explicación, exigir que me dijera por qué. ¿Por qué demonios había hecho algo tan cruel? Pero eran pasadas las 12 de la noche, y me obligué a esperar, a pensar con claridad, a descubrir qué iba a hacer con esta información que acababa de cambiar todo completamente. Apenas dormí esa noche, mi mente acelerada con preguntas y escenarios y planes. ¿Por qué había hecho esto? ¿Lo había planeado desde el principio? ¿O había sido una mentira espontánea que luego tuvo que mantener? ¿Había sentido alguna culpa durante todos estos años? ¿O lo había justificado de alguna manera en su mente retorcida? ¿Y qué iba a hacer yo ahora con este conocimiento que quemaba dentro de mí? A la mañana siguiente, llamé a mi terapeuta para una sesión de emergencia, porque sentía que iba a explotar si no hablaba con alguien inmediatamente. Necesitaba procesar esto antes de hacer cualquier cosa que pudiera lamentar, antes de dejarme llevar por la rabia justificada que sentía. Me ayudó a trabajar a través de mis emociones y desarrollar un plan para confrontar a Patricia de una manera que me permitiera obtener respuestas, sin perder el control completamente. Decidí que necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba escucharla explicarse a sí misma si es que podía, antes de poder descubrir cómo seguir adelante con mi vida. Llamé a Patricia esa tarde y le pedí que pudiera ir a hablar sobre algo importante, algo urgente. Debe haber escuchado algo en mi voz porque sonó cautelosa, casi asustada, pero aceptó verme. Conduje hasta su casa, la casa que había estado ayudándola a mantener durante 5 años basándome en una mentira, con los estados de cuenta bancarios de mi esposo impresos y metidos en mi bolso como evidencia en un juicio. Cuando entré, me ofreció café como siempre hacía. Intentó hacer conversación trivial sobre el clima y su último proyecto de manualidades, pero la interrumpí bruscamente. Saqué los estados de cuenta bancarios y los dejé caer sobre su mesa de centro con un golpe seco que resonó en la habitación silenciosa. Y le pregunté directamente, sin rodeos, ¿dónde están los pagos? ¿Dónde está la evidencia de que tu hijo te estaba enviando dinero cada mes? El color se drenó de su cara en un instante. Se puso pálida como un fantasma, y supe antes de que dijera una sola palabra que mis peores sospechas eran ciertas, que todo había sido una mentira elaborada. Intentó negarlo al principio. Tartamudeó algo sobre diferentes cuentas y pagos en efectivo que no dejaban rastro, pero no la dejé escaparse tan fácilmente. Presioné más fuerte. Le dije que había revisado cada registro financiero que mi esposo tenía, cada cuenta, cada transacción, y no había nada. La vi desmoronarse frente a mí. Vi sus excusas caerse una por una como un castillo de naipes, y finalmente se quebró y lo admitió todo. Nunca había habido pagos mensuales de mi hijo. Nunca. Había inventado toda la historia de principio a fin. Había sabido que yo estaba vulnerable, que me estaba ahogando en el dolor, que haría cualquier cosa para honrar la memoria de su hijo, y había explotado eso sin remordimiento. Intentó justificarlo de todas las maneras posibles. Dijo que había estado desesperada económicamente. Dijo que se había convencido a sí misma de que su hijo habría querido ayudarla si hubiera sabido lo mal que estaban las cosas. Dijo que pensó en ello como algo que él habría hecho si hubiera estado vivo para hacerlo, como si eso de alguna manera hiciera que su mentira fuera menos cruel o menos despreciable. Pero nada de eso cambiaba la verdad fundamental que ahora estaba cristalina y dolorosamente clara. Me había manipulado sin piedad, me había mentido descaradamente durante años, y me había robado durante 5 años completos. Le pregunté por qué nunca había dicho la verdad, por qué había dejado que esto continuara durante tanto tiempo, tomando dinero de una viuda que también estaba luchando económicamente, que también estaba apenas sobreviviendo. No tenía una buena respuesta para eso. No había nada que pudiera decir que hiciera que esto estuviera bien. Lloró y se disculpó profusamente. Dijo que había estado demasiado avergonzada para admitir la verdad una vez que la mentira había continuado durante tanto tiempo. Dijo que se había dicho a sí misma que encontraría una manera de devolverme el dinero algún día. Pero ambas sabíamos que ese día nunca habría llegado si yo no hubiera descubierto la verdad por mi cuenta, si no hubiera hecho las preguntas correctas finalmente. Me senté ahí en su sala, mirando a esta mujer que había sido parte de mi vida durante más de una década,
que había criado al hombre que amaba más que a nada en el mundo, que había sostenido mi mano en su funeral mientras ambas llorábamos, y no sentí nada más que asco profundo y una tristeza abrumadora. No solo tristeza por mí misma y el dinero que había perdido, sino tristeza por lo que ella había destruido completamente. Cualquier relación que hubiéramos tenido, cualquier afecto genuino que pudiera haber existido entre nosotras, ahora estaba manchado irreparablemente, envenenado más allá de cualquier posibilidad de salvación. Le dije que los pagos se detenían inmediatamente, que cancelaría la transferencia automática tan pronto como llegara a casa, que no recibiría ni un centavo más de mí. Asintió mientras seguía llorando, y me preguntó con voz temblorosa si le contaría a alguien lo que había hecho, si expondría su mentira ante la familia y los amigos. Pensé en ello por un momento largo. Pensé en el resto de la familia que compartíamos, en los amigos que teníamos en común, en la comunidad de la iglesia de la que ella era parte activa. Parte de mí quería exponerla completamente. Quería que todos supieran qué tipo de persona era realmente, qué era capaz de hacer a alguien vulnerable. Pero otra parte de mí, la parte que estaba simplemente exhausta y quería seguir adelante con mi vida de una vez por todas, decidió que no valía mi energía o mi tiempo. Le dije que no le contaría a nadie, pero solo porque no quería gastar más tiempo o energía emocional en esta situación de lo que ya había gastado. Le dije que habíamos terminado completamente, que nunca debería contactarme de nuevo, que había quemado este puente tan completamente e irreversiblemente que no había manera de reconstruirlo jamás. Mientras me alejaba de su casa ese día, sentí algo que no había sentido en 5 años completos. Libre. El peso que había estado cargando finalmente se había ido, y aunque estaba enojada y herida y procesando una traición que cortaba profundamente hasta el hueso, también me sentía más ligera de lo que había estado en años, como si pudiera respirar completamente por primera vez en mucho tiempo. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de emociones contradictorias que me costaba procesar. Tenía que lidiar no solo con la traición de Patricia, sino con lo que significaba sobre mi juicio, sobre mi dolor, sobre toda mi experiencia de los últimos 5 años de mi vida. Había confiado en alguien implícitamente, le había dado el beneficio de la duda sin hacer preguntas, y había estado completamente equivocada en hacerlo. Me hizo cuestionar todo lo demás en mi vida. Me hizo preguntarme qué otras situaciones podría estar viendo a través de lentes distorsionados, qué otras personas podrían estar aprovechándose de mí sin que me diera cuenta. Mi terapeuta me ayudó a entender que no había hecho nada malo, que había tomado la mejor decisión que pude con la información que tenía en ese momento, en un estado de profundo dolor que me hacía vulnerable de maneras que no podía controlar completamente. Me ayudó a ver que Patricia era quien había elegido mentir y manipular, que la responsabilidad de esa decepción recaía completamente en ella, no en mí. Pero aún así era difícil no culparme a mí misma, no pensar en todas las cosas que podría haber hecho diferente, todas las preguntas que debería haber hecho, todas las señales de alerta que debería haber notado si hubiera estado prestando más atención. Empecé a revisar mis finanzas en detalle minucioso, calculando qué habían costado realmente esos 5 años de pagos, no solo en términos del dinero que había perdido directamente. No eran solo los $22,800, aunque esa cantidad por sí sola era asombrosa y me daba náuseas cada vez que la veía escrita. Era el efecto compuesto de ese dinero que realmente dolía. Si lo hubiera invertido, podría haber crecido significativamente con el interés compuesto. Si lo hubiera usado para pagar el principal de mi hipoteca, habría ahorrado miles en intereses a lo largo del tiempo. Si lo hubiera puesto hacia el retiro, habría tenido años para acumular valor. El costo de oportunidad era enorme, absolutamente devastador, y calcularlo me hacía sentir físicamente enferma, como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero también empecé a ver oportunidades que no había notado antes porque estaba demasiado enfocada en lo negativo. Sin esa obligación mensual que me ahogaba, de repente tenía espacio para respirar en mi presupuesto, espacio para planear, espacio para vivir. Podía realmente ahorrar dinero por primera vez en años. Podía planear para el futuro sin sentir que estaba apenas sobreviviendo. Podía tomar decisiones basadas en lo que yo quería y necesitaba en lugar de en lo que apenas podía permitirme, después de cumplir con las necesidades de todos los demás. Empecé pequeño, poniendo esos $380 en una cuenta de ahorros de alto rendimiento cada mes, viéndolo acumularse lentamente pero seguramente, sintiendo una sensación de control sobre mis finanzas que no había experimentado en años y años. También empecé a hacer otros cambios significativos en mi vida, cambios que iban más allá de solo el dinero. Me di cuenta de que el patrón en el que había caído con Patricia, poner las necesidades de otra persona antes que las mías,
sacrificar mi bienestar para evitar conflictos, quedarme callada sobre cosas que me molestaban profundamente. No era único de esa relación específica. Había estado haciéndolo en otras áreas de mi vida también, en el trabajo donde aceptaba más responsabilidades sin más pago, con amigas que tomaban más de lo que daban, en todo tipo de situaciones donde me hacía más pequeña para que otros pudieran ser más grandes. Era como si la traición de Patricia hubiera arrancado anteojeras que ni siquiera sabía que estaba usando, y de repente podía ver todas estas formas en las que me había estado disminuyendo a mí misma, haciéndome más pequeña, aceptando menos de lo que merecía, porque tenía miedo de pedir más, miedo de causar problemas, miedo de ser vista como egoísta o difícil. Empecé a establecer límites saludables por primera vez en mi vida, a decir no a cosas que no quería hacer sin sentirme culpable por ello, a hablar cuando algo no se sentía bien en lugar de tragármelo, y resentirme en silencio. No fue fácil en absoluto, y no todos apreciaron los cambios que estaba haciendo. Algunas personas se alejaron porque ya no era la persona complaciente que solía ser, pero me sentí más auténtica, más presente en mi propia vida de lo que había estado en años. Algunas amigas y miembros de la familia notaron el cambio en mí y me preguntaron qué había pasado, qué había cambiado tan dramáticamente. Di respuestas vagas sobre crecimiento personal y terapia, no lista para compartir la historia completa de la decepción de Patricia con todo el mundo, pero con unas pocas amigas cercanas en las que realmente confiaba. Eventualmente me abrí sobre lo que había pasado, sobre la mentira y la traición y todo el dinero que había perdido. Sus reacciones fueron universalmente de apoyo y de indignación en mi nombre, lo cual me ayudó a sentirme menos tonta por haber sido engañada durante tanto tiempo. Me recordaron que las acciones de Patricia lo decían todo sobre su carácter y nada sobre el mío, que yo había actuado con bondad y generosidad, mientras ella había actuado con engaño y manipulación. Una amiga señaló algo que no había considerado y que me dio mucho en qué pensar. Al descubrir la verdad y terminar el arreglo, realmente había honrado la memoria de mi esposo de una manera que continuar los pagos nunca podría haber hecho. Mi esposo había sido honesto y directo en todos sus tratos, y al negarme a participar más en la mentira de Patricia, estaba defendiendo los valores que él realmente había vivido, estaba siendo fiel a quien él había sido como persona. Ese cambio de perspectiva me ayudó enormemente a sentirme menos como si estuviera traicionándolo al cortar a su madre, y más como si finalmente estuviera actuando en alineación con la persona que él había sido, con los principios que había valorado. Aproximadamente 6 meses después de esa conversación final con Patricia, recibí una carta de ella por correo que me sorprendió completamente. Parte de mí quiso tirarla sin abrirla. Quiso no darle ni siquiera la satisfacción de saber que había leído sus palabras, pero la curiosidad pudo más que yo al final. Era una carta larga, escrita a mano en su letra temblorosa de anciana, en la que se disculpaba nuevamente e intentaba explicar su proceso de pensamiento hace 5 años cuando decidió mentirme. Admitió que había estado en problemas financieros, pero dijo que no era tan grave como me lo había hecho parecer en ese momento. Había tenido miedo de pedir ayuda directamente, miedo de ser una carga para alguien más, y cuando mi esposo murió y vio lo devastada que estaba, se convenció a sí misma de que este engaño era de alguna manera mejor que ser honesta, lo cual reconocía ahora era un pensamiento completamente retorcido y equivocado. Dijo que había pasado los últimos 6 meses en su propia terapia, tratando de entender por qué había tomado decisiones tan terribles, por qué había estado dispuesta a herir a alguien que solo había sido amable con ella, alguien que estaba sufriendo tanto como ella por la misma pérdida. La carta contenía un cheque por $5,000, que dijo era todo lo que podía manejar pagar en ese momento, pero prometió enviar más a medida que pudiera, hasta que la cantidad completa fuera devuelta. Dijo que entendía si nunca quería hablar con ella de nuevo, si nunca podía perdonarla por lo que había hecho, pero esperaba que algún día pudiera encontrar una manera de perdonarla, incluso si nunca podíamos tener una relación nuevamente. Me senté con esa carta durante días enteros, leyéndola una y otra vez obsesivamente, tratando de decidir cómo me sentía al respecto, qué significaba para mí. La disculpa parecía genuina en su desesperación, y el cheque era más de lo que había esperado ver jamás de vuelta. ¿Pero podía perdonarla realmente? ¿Siquiera quería intentar hacerlo? El perdón es una cosa tan complicada y confusa, algo con lo que todavía estoy luchando incluso ahora mientras te cuento esta historia. Mi terapeuta dice que el perdón es más para mí que para Patricia, que aferrarme a la ira y el resentimiento solo me lastima a mí a largo plazo, que es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y intelectualmente, entiendo eso perfectamente. Tiene todo el sentido del mundo cuando lo pienso racionalmente. Pero emocionalmente es mucho más difícil de lo que suena en teoría.
Hay una parte de mí que quiere aferrarse a la ira porque se siente como si dejarla ir de alguna manera significaría que lo que hizo estaba bien, que fue aceptable. Y no lo fue. Nunca estará bien lo que me hizo. Pero estoy trabajando en ello activamente, tratando de encontrar una manera de reconocer lo que pasó, de sentir completamente todos mis sentimientos al respecto sin juzgarme a mí misma por tenerlos, y luego liberarlo para que no defina el resto de mi vida, para que no me mantenga atrapada en el pasado cuando quiero estar viviendo en el presente. Deposité el cheque, pero no lo cambié de inmediato porque necesitaba tiempo para pensar si aceptar el dinero significaría algo a lo que no estaba lista para comprometerme, si crearía algún tipo de obligación o conexión que no quería tener con ella. Eventualmente, decidí que el dinero era mío de todos modos, que había sido mío todo el tiempo, y aceptar el reembolso parcial no se trataba de perdón o reconciliación. Se trataba simplemente de reclamar lo que me había sido quitado injustamente. Así que lo cambié y lo agregué a mis ahorros, donde los depósitos mensuales que había estado haciendo habían estado creciendo constantemente y creando un colchón financiero que me hacía sentir más segura. Patricia envió otro cheque unos meses después, esta vez por $2,000, con una breve nota diciendo que continuaba trabajando en el reembolso completo y que esperaba poder devolverme todo eventualmente. Lo cambié también sin pensarlo demasiado. No nos hemos comunicado más allá de estas transacciones financieras ocasionales, y estoy completamente bien con eso, con mantener esta distancia. Tal vez algún día estaré lista para más contacto, o tal vez no lo estaré nunca. Y estoy aprendiendo a estar bien con no saber, con dejar que las cosas permanezcan sin resolver, con no necesitar que todo tenga un final limpio y ordenado como en las películas. Mirando hacia atrás en estos 5 años ahora, desde el otro lado del descubrimiento y la confrontación y la sanación inicial, puedo ver cuánto he cambiado como persona. La mujer que se sentó en su cocina hace 5 años y acordó enviar dinero a su suegra sin hacer una sola pregunta, era alguien que estaba perdida en el dolor más profundo, que estaba tratando desesperadamente de aferrarse a cualquier conexión con su esposo fallecido, que tenía tanto miedo de deshonrar su memoria que no podía ver cuándo estaba siendo manipulada cruelmente. Esa mujer estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento terrible, y tengo compasión por ella ahora cuando pienso en ella, aunque desearía que hubiera hecho más preguntas, que hubiera sido más escéptica, que se hubiera protegido mejor a sí misma, pero ya no soy esa mujer en absoluto. He pasado por el fuego y salí cambiada completamente, más fuerte en algunos aspectos importantes, más cautelosa en otros, pero definitivamente más consciente de mí misma y del mundo que me rodea. Sé ahora que las buenas intenciones pueden ser explotadas despiadadamente, que el duelo nos hace vulnerables de maneras que no podemos predecir, que la confianza necesita ser ganada y verificada, no dada ciegamente solo porque alguien tiene una historia triste. Sé que cuidar de otros no puede venir a expensas de destruirte a ti misma, que los límites no son egoístas, sino absolutamente necesarios para la supervivencia y el bienestar. Sé que a veces las personas que se supone que te aman te lastimarán de todos modos, y eso no significa que seas indigna de amor o que hiciste algo mal para merecerlo. Simplemente significa que ellos tomaron decisiones terribles, y tú tienes que decidir cómo responder a eso de una manera que te honre a ti misma. ¿Alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas te estaba engañando todo el tiempo? ¿Alguna vez has tenido que reevaluar completamente una relación porque algo salió a la luz que cambió todo? Cuéntamelo en los comentarios, porque creo sinceramente que compartir estas experiencias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos al navegar la realidad complicada y desordenada de las relaciones humanas, al darnos cuenta de que no somos los únicos que hemos pasado por cosas difíciles. La historia de la muerte de mi esposo y los 5 años que siguieron podría haberme destruido completamente si lo hubiera permitido. Hubo momentos en los que se sintió como si me estuviera destruyendo realmente, cuando el peso del dolor y la obligación y el engaño se sentía como más de lo que posiblemente podía cargar sin quebrarme en 1000 pedazos. Pero de alguna manera, aquí estoy todavía de pie, todavía avanzando hacia adelante paso a paso. He comenzado a salir en citas nuevamente, tentativamente y con mucho cuidado, y he sido honesta con las potenciales parejas sobre lo que he pasado, sobre la sanación que todavía estoy haciendo, sobre las formas en que mi pasado me ha moldeado en quien soy hoy. Algunas personas no pueden manejar ese nivel de honestidad o esa cantidad de equipaje emocional, y eso está completamente bien conmigo. Prefiero estar sola que estar con alguien que necesita que pretenda ser algo que no soy, que finja que no he vivido lo que he vivido. También me he reconectado con partes de mí misma que había perdido durante mi matrimonio y los años después de la muerte de mi esposo, partes que había olvidado que existían.
He recordado pasatiempos que solía amar apasionadamente, amistades que había dejado deslizarse por descuido, sueños que había puesto en espera indefinidamente. Es como si estuviera lentamente reuniendo las piezas de una nueva versión de mí misma, construida a partir de fragmentos de quien era antes y moldeada por absolutamente todo lo que he experimentado desde entonces. Esta nueva versión es más cautelosa, pero también paradójicamente más valiente, más protegida, pero también más abierta cuando se siente correcto, más consciente del daño potencial, pero también más dispuesta a tomar riesgos, cuando algo se siente genuino y vale la pena. He aprendido de manera profunda que avanzar no significa olvidar el pasado, o pretender que no sucedió, o minimizar su impacto. Mi esposo siempre será parte de mi historia, una parte importante que me moldeó, y ese periodo de dolor y manipulación siempre habrá dado forma a quien soy fundamentalmente. Pero yo decido qué significan esas experiencias, cómo me definen hacia adelante, qué lecciones extraigo de ellas para llevar conmigo. He elegido conscientemente dejar que me hagan más perspicaz, sin hacerme cínica, más autoprotectora sin volverme cerrada emocionalmente, más realista sobre la naturaleza humana, sin perder la fe en la posibilidad de conexión genuina y amor verdadero. Los $380 que solían salir de mi cuenta cada mes ahora representan algo completamente diferente para mí, algo poderoso y positivo. Ya no es una obligación o una carga que me pesa. Es un recordatorio de mi resiliencia, de mi capacidad para descubrir la verdad incluso cuando es dolorosa, de mi habilidad para cambiar de rumbo incluso cuando quedarse en el mismo camino parece más fácil o más seguro. Cada mes cuando transfiero esa misma cantidad a mis ahorros en lugar de a la cuenta de Patricia, siento una sensación silenciosa de victoria, una pequeña celebración de haberme elegido a mí misma, de honrar mis propias necesidades y mi propio futuro en lugar de sacrificarme perpetuamente. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora, porque definitivamente no lo es y sería deshonesto pretenderlo. Todavía tengo días difíciles cuando el dolor me golpea inesperadamente como una ola, cuando extraño a mi esposo tanto que duele físicamente en mi pecho, cuando me siento enojada por todo lo que pasó y todo lo que perdí tanto por su muerte como por la traición posterior. Todavía tengo momentos de duda profunda, preguntándome si estoy tomando las decisiones correctas en mi vida, si estoy siendo demasiado dura o demasiado suave, con varias personas y situaciones que enfrento. Todavía lucho a veces con confiar en las personas completamente, con bajar la guardia, con creer que alguien podría genuinamente preocuparse por mí sin tener un motivo oculto o una agenda secreta. Pero esos momentos difíciles se están volviendo menos frecuentes y menos intensos con el tiempo, y entre ellos hay periodos cada vez más largos de paz real, de contentamiento genuino, de sentirme como yo misma nuevamente por primera vez en años. He encontrado una nueva normalidad que no requiere que pretenda que todo está bien cuando no lo está, pero tampoco requiere que me defina completamente por mi sufrimiento o que viva permanentemente como una víctima. Mientras termino de contarte esta historia que ha sido tan difícil de vivir y de compartir, quiero hablarte directamente a ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés, viendo o escuchando estas palabras en este momento preciso. Si has pasado por algo similar, si has sido manipulada o engañada por alguien en quien confiabas completamente, si has pasado años haciendo algo por obligación que te estaba destruyendo lentamente, quiero que sepas de todo corazón que no es demasiado tarde para cambiar de rumbo, para tomar un camino diferente. No es demasiado tarde para hacer preguntas difíciles, para verificar cosas que has aceptado por fe ciega, para establecer límites saludables, para elegirte a ti misma sin disculpas. No eres egoísta por querer proteger tu propio bienestar físico y emocional. No eres una persona sin corazón por negarte a dejar que las necesidades de otra persona te consuman por completo hasta que no quede nada de ti. No estás deshonrando la memoria de nadie al vivir tu propia vida de una manera que se sienta auténtica y sostenible para ti a largo plazo. Y si estás del otro lado de esto, si eres la persona en mi posición que ya ha descubierto la verdad dolorosa y está tratando de descubrir cómo seguir adelante paso a paso, quiero que sepas con total certeza que la sanación es posible, que es real, que puedes llegar ahí. No es lineal en absoluto, no es rápida como quisiéramos, y definitivamente no es fácil, pero es absolutamente posible si te comprometes con el proceso. Tendrás retrocesos y días malos y momentos en los que te preguntas si alguna vez te sentirás normal de nuevo, si alguna vez dejarás de doler tanto, pero también tendrás avances y días buenos y momentos en los que te das cuenta de que estás riendo genuinamente por primera vez en meses, que estás sintiendo alegría real otra vez,
Date permiso para sentir absolutamente todo lo que estás sintiendo sin juzgarte a ti misma por ello, sin decirte que deberías estar sintiendo otra cosa. Date tiempo para procesar y sanar a tu propio ritmo único, sin compararte con otros o con algún cronograma imaginario. Y date crédito por tu increíble fortaleza, porque sobrevivir algo como esto requiere más coraje del que la mayoría de las personas jamás entenderán o reconocerán. Necesito que realmente escuches lo que te estoy diciendo aquí, porque entender esto podría cambiar tu vida de la misma manera que descubrir la verdad cambió la mía para siempre. No dejes que el miedo al conflicto, o la culpa injustificada o la obligación malentendida te mantengan atrapada en situaciones que te están lastimando profundamente. No asumas que cuestionar la historia de alguien significa que eres una mala persona o que careces de fe o confianza en los demás. Las relaciones saludables y genuinas pueden soportar preguntas y solicitudes de verificación sin desmoronarse. Las personas saludables no te piden que tomes cosas con fe ciega cuando se trata de compromisos significativos de tu tiempo, dinero o energía emocional. Y no dejes que nadie te haga sentir que establecer límites o protegerte a ti misma es de alguna manera incorrecto o egoísta o cruel, porque no lo es en absoluto. Es absolutamente esencial para tu supervivencia y bienestar. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, si tocó algo en tu corazón o te recordó tus propias experiencias o te ayudó a sentirte menos sola en lo que estás atravesando, por favor deja un like en este video. Esa acción simple pero poderosa ayuda a que esta historia llegue a otras personas que podrían necesitar escucharla desesperadamente, que podrían estar en medio de su propia situación difícil y buscando validación o orientación, o simplemente el conocimiento de que alguien más ha estado ahí y sobrevivió para contarlo. Comparte tus propias experiencias en los comentarios si te sientes cómoda haciéndolo, porque crear una comunidad de personas que entienden estas dinámicas complicadas es tan importante, tan necesario. Necesitamos las historias de los demás, la fortaleza de los demás, la esperanza de los demás de que las cosas pueden mejorar incluso cuando parecen desesperadas. Y si quieres escuchar más historias como esta, más discusiones honestas y sin filtros sobre el dolor y la traición y la sanación y la resiliencia, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada. Este canal está dedicado a compartir experiencias reales de personas reales que han vivido situaciones difíciles y salieron del otro lado cambiadas, pero no rotas, heridas, pero no destruidas. Dale al botón de notificaciones para que no te pierdas videos futuros, porque cada historia que compartimos aquí tiene el potencial de ayudar a alguien que está luchando, de proporcionar perspectiva a alguien que está confundido, de ofrecer esperanza real a alguien que está en desesperación. Tu suscripción, tu participación, tu disposición a ser parte de esta comunidad importa más de lo que podrías imaginar. Gracias de todo corazón por escuchar mi historia con atención y respeto, por darme el espacio para compartir esta experiencia dolorosa, pero en última instancia transformadora, por estar aquí conmigo en este momento de vulnerabilidad. Espero sinceramente que cualquier cosa que estés atravesando, cualesquiera que sean los desafíos que estés enfrentando, cualesquiera que sean las heridas que estés curando, encuentres tu propio camino hacia la sanación y la plenitud a tu propio ritmo. Te mereces paz en tu vida. Te mereces honestidad de las personas que te rodean. Te mereces relaciones que te construyan en lugar de derribarte constantemente. Y te mereces vivir una vida que se sienta auténtica para quien eres realmente y quien quieres llegar a ser. Recuerda eso siempre, especialmente en los días en que es difícil de creer, en los días oscuros. Recuerda que tu historia no ha terminado todavía, que todavía la estás escribiendo palabra por palabra, y que tú decides qué sucede en el próximo capítulo de tu vida. Haz lo bueno, haz lo tuyo, haz lo auténtico.